Hoy en misa vamos a escuchar el capítulo 17, versículos 11 al 19 del Evangelio de San Juan, que de alguna manera es la continuación de lo que ya empezábamos a oír el día de ayer. Capítulo 17 de San Juan, también conocido como la oración sacerdotal de Jesús. Un texto bellísimo que nos muestra precisamente cómo Jesús habla con el Padre, abriendo su corazón de manera sencilla, de manera humilde, pero a la misma vez de una manera tan profunda, mostrándonos una conexión tan íntima que Jesús quiere que sus discípulos sean capaces también de tener esa misma conexión con el Padre. El día de hoy escuchamos capítulo 17, versículos 11 al 19, y vemos a Jesús orando por sus discípulos, no orando por él mismo, sino por los discípulos. Cuando nosotros nos encontramos con personas que nos dicen, oye, estás en mis oraciones, seguido pido por ti. Esas personas, en medio de sus necesidades espirituales y materiales, tienen la capacidad de pensar en ti y pedir a Dios. Surge un sentimiento de agradecimiento por ese tipo de personas y empiezas a valorarlas y decir, pues qué buena onda por parte de esa persona, que aún en medio de sus necesidades se acuerda de mí también. El día de hoy Jesús hace lo mismo por sus discípulos. Aún en medio de las circunstancias que está viviendo, Jesús tiene la capacidad de pedir al Padre por los discípulos. Padre, cuida a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Jesús pone a sus discípulos en las manos del Padre y pide para que esos discípulos sean capaces de ser uno también como lo es Jesús con el Padre. Jesús anhela que los cristianos también seamos caracterizados por esta unidad. Que en vez de división podamos ser capaces de ver las cosas que nos unen y luchar por demostrar que los hijos de Dios manifiestan esa unidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque donde hay unidad, allí está Dios. Donde hay división, hay caos, hay desorden y no puede estar Dios. Jesús hoy pide para que los discípulos también vivan en esa unidad. Jesús nos demuestra ese vínculo tan íntimo que tiene con el Padre y quiere que los discípulos sean capaces también de llegar a experimentar esa intimidad y esa profundidad, de llegar a tener ese vínculo, es decir, que se sientan verdaderamente hijos del Padre y se dirijan a Él de esta manera, con esa confianza como la que un hijo habla con su papá. Jesús también pide por los discípulos porque el mundo los odia. Entendemos al mundo como todo aquello que se opone al proyecto de Jesús. El mundo los odia porque no son del mundo. No somos del mundo, pero Jesús ha querido habitar también en este mundo. No tenemos por qué espantarnos de las cosas que vemos, sino al contrario, en este mundo manifestar el proyecto salvífico de Dios, el proyecto que Jesús ha venido a iniciar y quiere que los discípulos lo continúen. Jesús también pide al Padre para que los discípulos sean santificados y después de ser santificados, que también ellos puedan ser enviados para comunicar estas palabras que Jesús nos ha dado a conocer. Enviados también para manifestar el nombre de Dios, para continuar su proyecto de salvación y de alguna manera establecer el reino con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestras obras, con todo aquello que a nosotros nos debe identificar como seguidores de Jesús. En esta oración que Jesús hace por sus discípulos nos muestra esa capacidad que tiene de Jesús de olvidarse de un momento por sí mismo y pedir por aquellos que lo necesitan, por aquellos que también lo han seguido desde un primer momento y que ahora
están a punto de dejarle ver físicamente. Que también nosotros a través de este texto podamos comprender la importancia que tenemos de orar unos por otros, no para creernos superiores, sino precisamente para vivir en esa unidad a la que Jesús nos llama, para que también nosotros podamos sentirnos hijos de Dios y podamos llamarlo Padre, para que también nosotros nos sintamos enviados de parte de Jesús a donde vayamos y que también tratemos de vivir de una manera congruente, de una manera que nuestras obras, nuestras palabras vayan siempre en concordancia con lo que nosotros creemos y decimos. Que Dios nos ayude también a nosotros a vivir en la unidad, en la caridad y en la fraternidad. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.